Monto óptimo de ahorro para el subsidio DS1. ¿Cuánto es ese monto? ¿10 millones de pesos? ¿4 millones? ¿3 millones? ¿Ahorro mínimo? ¿Cuánto dinero necesito para postular al subsidio DS1 y que ese ahorro se convierta en el mejor puntaje para mi postulación? Soy Francisco Valladares, bienvenido a Francisco Te Ayuda y hoy vamos a responder esa pregunta, gente. Lo primero, darle like, comentar, suscribirse y activar la campanita porque recuerden que estoy haciendo directos. Cuando yo me conecte a los directos, que generalmente son en la mañana, les va a llegar la notificación a ustedes y me van a poder hacer las preguntas. Así que, gente, vamos a revisar la información importante, cuánto dinero tengo que tener en la libreta de ahorro para la vivienda para que me entregue el puntaje óptimo para postular al subsidio DS1, ya sea en el tramo 1, tramo 2 y tramo 3. Vamos, gente. Vamos a compartir pantalla, gente. Y bueno, primero vamos a revisar para el subsidio DS1 tramo 1. ¿Ya? El tramo 1 lo vamos a sacar ahora. ¿Qué variables tenemos que tener en consideración? Primero, el ahorro mínimo. Actualmente el ahorro mínimo es de 30 UF. Eso hay que tenerlo claro. Así que ahí está el ahorro mínimo dado por 30 UF. ¿Qué más? Tenemos que tener el valor de la UF. Yo actualmente la proyecté, esa no es la fecha, sí, ya, pero actualmente la tengo proyectada a 31.850 la UF. Con ese valor estoy trabajando yo. ¿Qué más? Tenemos que saber cuánto dinero disponemos en la libreta de ahorro para la vivienda. En este caso, el tramo 1, yo lo voy a hacer con el ahorro óptimo, que son 6.100.000. ¿Por qué óptimo? Luego voy para allá. Si yo tengo aquí 6.100.000, ahí está ese ahorro. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Esos 6.100.000 yo los tengo que dividir por el valor de la UF para que a mí me entregue las UF totales que tengo de ahorro en la libreta para la vivienda. En este caso serían 191,52 UF totales en la libreta de ahorro para la vivienda. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? A esas 191,52 UF yo le voy a restar lo que es el ahorro mínimo, porque recuerden que el ahorro mínimo no entrega puntaje. Es solamente un requisito para postular al subsidio. En el tramo 1, actualmente, primer semestre del 2022, son 30 UFs de ahorro mínimo en el tramo 1. Así que las 191 UFs yo les voy a quitar 30 UFs de ahorro mínimo y me quedarían de exceso de ahorro que se van a valorizar en puntaje 161,52 UF de exceso de ahorro. Y esas 161,52 UF yo tengo que incorporarlas en esta tabla que está aquí. ¿Y cómo funciona esta tabla mágica? Dice, más de 0 UF hasta las 60 UF de exceso de ahorro me van a dar 4 puntos por cada UF que esté en ese tramo. Y aquí entran 60 UFs en el primer tramo. 60 por 4 puntos, ya tengo 240 puntos. ¿Qué más? En el segundo tramo, que es este tramo, dice más de 60 UFs de exceso de ahorro hasta las 110, 2 puntos por cada UF que esté en ese tramo. Y aquí entrarían 50 UFs. En el tercer tramo dice 110, más de 110 UF de exceso hasta las 160, 1 punto por cada UF que entre en ese tramo. Y ahí entrarían 50 UFs. Y ya tengo 160 UFs valorizadas en puntaje. Y yo con los 6.100.000 tendría 161,52. O sea, me faltaría 1.52 UF para el puntaje total. Y esas 1.52 UF las ingreso en el cuarto tramo que dice más de 160 UFs de exceso hasta no tiene tope. O sea, ustedes pueden tener el ahorro que quieran,
pero no necesariamente va a ser el óptimo, les va a dar 0,05 puntos por cada UF que sea por sobre las 160. Y aquí yo tengo 1.52. 1.52 por 0,05 me darían 0,076 puntos. Entonces se suma todo esto, el puntaje, y los 6.100.000 me estarían generando 390 puntos, que ese es el puntaje óptimo para postular con un ahorro óptimo. ¿Por qué va a estar dado el ahorro óptimo? Por las 160 UFs siempre por sobre el ahorro mínimo, ya sea para el tramo 1, para el tramo 2 o para el tramo 3. Siempre ustedes tienen que tratar de llegar a las 160 UFs por sobre el ahorro mínimo en cualquier tramo para poder obtener el puntaje óptimo. En este caso, en el tramo 1, aquí tenemos el óptimo, que son 390 puntos para un ahorro de 6.100.000, tomando en consideración ahorro mínimo de 30 UF y tomando en consideración también el valor de la UF 31.850, que yo lo estoy proyectando a ese valor. Entonces, ¿qué pasaría si alguien me dice, Francisco, yo tengo 10 millones de pesos para postular al tramo 1? ¿Cuánto sería ese puntaje? Revisémoslo. Los 10 millones de pesos van a generar 283 UFs de exceso de ahorro. Y esas 283 UF yo tengo que valorizarlas. Entonces, aquí tengo las totales 283. Miren. Esas 283 UFs van a generar 396,19 puntos. ¿Qué pasa? Más de 160 UF de exceso hasta no tiene tope. En ese tramo tengo 123,97 UFs. Y esas 123,97 UFs yo las multiplico por 0,05 puntos y me generan 6,19 puntos. Eso quiere decir que de 6.100.000 a 10 millones de pesos de ahorro en el tramo 1 me van a generar 6 puntos de diferencia, pasar de 6.100.000 a 10 millones de pesos. Ahí está la lógica. ¿Se puede ahorrar más dinero por sobre las 160? Sí, se puede ahorrar el dinero que ustedes deseen, pero ese dinero que ustedes deseen ahorrar, ¿va a ser el óptimo? Hay que tenerlo claro, porque aquí yo estoy pasando de 6.100.000 que me generan 390 puntos a 10 millones de ahorro que me van a generar 396 puntos. De 6.100.000 a 10 millones estoy ganando 6,19 puntos. 6,19 pasar de 6.100.000 a 10 millones de pesos. El óptimo, gente, siempre va a estar dado por las 160 UFs de exceso de ahorro. Sobre las 160 UFs de exceso de ahorro no tiene sentido seguir ahorrando. Por el puntaje les va a entregar muy poco puntaje. Ahora, gente, vamos a revisar el tramo 2. Recuerden que el tramo 2 actualmente, primer semestre del año 2022, va a tener un ahorro mínimo de 40 UFs. Ese va a ser el ahorro mínimo del tramo 2. Y el ahorro óptimo serían 6.400.000 pesos, tomando en consideración el valor de la UF, que yo la proyecté a 31.850. ¿Ya? Para este ejemplo, 31.850 el valor de la UF. Entonces, los 6.400.000 pesos me generan 160 UFs de exceso de ahorro. ¿Por qué tengo que tener más dinero en la libreta de ahorro para la vivienda en el tramo 2 versus el tramo 1? Simple, porque el tramo 2 me está pidiendo como ahorro mínimo 40 UFs de ahorro mínimo, 40 UFs de ahorro mínimo, mientras que el tramo 1 me pide 30. Entonces yo tengo que compensar esas 10 UFs de ahorro mínimo agregándole más dinero a la libreta. Por eso pasamos en el óptimo de 6.100.000
a 6.400.000 del tramo 1 al tramo 2. Entonces, aquí en el tramo 2 me va a generar 390 puntos los 6.400.000 pesos, que también va a estar dado por ese óptimo de 160 UFs de exceso de ahorro. ¿Qué es lo que pasa? Los 6.400.000 pesos yo los divido en 31.850, que es la proyección del valor de la UF que yo hice, y me va a generar 200,94 UFs totales en la libreta ahorro para la vivienda. Esas 200,94 UF totales, yo les voy a quitar el ahorro mínimo, porque el ahorro mínimo no entrega puntaje, solamente un requisito para postular. Me quedarían de exceso de ahorro que se van a valorizar 160,94 UFs. Y esas 160,94 yo las ingreso aquí en esta tabla y eso me genera 390,047 puntos. Los 6.400.000 en tramo 2, 40 UFs de ahorro mínimo. Ahí está, gente. Listo. Recuerden, si yo quisiera ingresar aquí 10 millones de pesos, no tendría absolutamente sentido. No tendría sentido. Aunque si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer. Porque el óptimo son 160 UFs por sobre el ahorro mínimo. Tramo 1, tramo 2 y tramo 3. Pero va a cambiar completamente la cosa en el tramo 3. El tramo 3 lamentablemente aquí tiene un castigo, gente. Un castigo en la ponderación de los tramos. ¿Qué va a pasar en el tramo 3? Primero, en el tramo 3 vamos a necesitar más ahorro para llegar a lo mínimo, porque el ahorro mínimo en el tramo 3 va a estar, hasta el momento, está dado por 80 UFs de ahorro mínimo. Entonces aquí ya de partida vamos a necesitar más ahorro. ¿Qué pasa? Además de eso, las 80 UFs de ahorro mínimo, la tabla de los puntos va a cambiar completamente. El puntaje se reduce a la mitad en cada tramo. Si en el primer tramo, aquí está, más de 0 hasta 60 UFs, entregaban 4 puntos para el tramo 1 y 2, en el tramo 3, en ese mismo tramo, de 0 a 60 UFs de exceso de ahorro, me van a entregar 2 puntos. De 4 bajo a 2, me están ponderando la mitad menos, ¿ya? Menos la mitad en el tramo 3. Aquí en el segundo, de 60 UFs de exceso de ahorro hasta 110, un punto en el tramo 3, y en ese mismo tramo que está ahí, de 60 a 110, en el tramo 1 y 2 me están entregando 2 puntos. Y así va bajando. En el tercer tramo 1 punto y aquí en el tercer tramo 0,5 puntos para el tramo 3. Y después el tramo 4 sobre las 160 UF de exceso, ahí se iguala a 0,05. Pero ahí ya no tiene sentido. Entonces, ¿cuánto sería el monto óptimo de ahorro para el tramo 3? El tramo 3 actualmente ustedes deberían de tener 7.700.000 pesos. Con esos 7.700.000 pesos, tomando la UF a 31.850, me va a dar un valor total en la libreta de 241,75 UFs. Esas 241,75 yo le quito el ahorro mínimo porque es solo para postular, que son 80 UFs, y de exceso de ahorro que se van a valorizar me quedarían 161,75, y esas 161,75 ingresan en esta tabla. En el primer tramo tengo 60 UFs, en el segundo 50 y aquí 50. Ya llevo 160 y en el cuarto tramo 1.75 UFs. Ahí está. En el tramo 3, como puntaje óptimo, yo estaría recibiendo 195,08 puntos. ¿Ya? Mientras que en el tramo 1 y 2 el óptimo en puntaje van a ser 390 puntos. No es el puntaje total, es el óptimo.
Pueden sacar más puntaje, sí, pero tienen que ahorrar demasiado y no tiene sentido seguir ahorrando dinero. Con esto yo me quedaría con este óptimo. El óptimo siempre va a estar dado, gente, por las 160 UFs de exceso de ahorro para el tramo 1, para el tramo 2 y para el tramo 3. Pero como lo vimos en la tabla, el tramo 3 va a estar castigado en el puntaje por el exceso de ahorro porque se valoriza en la mitad versus el tramo 1 y tramo 2. Ahí está la conclusión, pues, gente. Queda poco para tener el dinero. Este video está hecho, hoy día es 29 de marzo a las 6 de la tarde. Y el ahorro tiene que estar el 31 de marzo. Así que queda poco, pero va a quedar grabado este video para las futuras postulaciones. Siempre mientras la tabla no cambie, 160 UFs por sobre el ahorro mínimo va a ser el monto óptimo de ahorro para postular. Con eso van a sacar el puntaje óptimo. 390 puntos, tramo 1 y 2, y 195 puntos en el tramo 3. Así que, gente, recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse, gente. Vayan a mi página web www.franciscotayuba.cl si necesitan asesoría, gente. Recuérdenlo, se pueden asesorar conmigo. La asesoría, sí, ¿dónde la encuentran? En mi página web. Aquí les voy a dejar cómo se pueden sacar la asesoría. Van al apartado de tienda Minbu o pinchan el botón aquí de Minbu y los va a llevar directamente a la tienda. Y aquí tengo la asesoría de subsidio de arriendo adulto mayor, subsidio DS1, habitabilidad rural, el DS10 o el DS49. Tiene un costo de 40.000 pesos la del subsidio DS1, el DS10 y DS49. Pueden pagar con Transbank o transferencia bancaria, débito o crédito, como ustedes quieran. Así que suscríbanse al canal, gente, y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, cuídense, que estén súper bien.